Qué gusto verlos. ¿Qué tal? Gracias a Dios por un domingo más. Estamos reunidos con el fin de darle gloria a aquel que merece toda la gloria. Amén. Hoy vamos a regresar a su palabra como cada domingo y el día de hoy vamos a continuar en lo que hemos estado estudiando durante las últimas semanas, que es el segundo viaje del apóstol Pablo en esta región de donde él se encuentra ahorita, que es en este preciso momento en la escritura que estamos estudiando en Corinto. La semana pasada iniciamos el viaje de Pablo a Corinto, entonces hoy lo vamos a acabar, no todo el capítulo, porque todavía nos falta un poco del capítulo, pero vamos a acabar de envolver lo que está sucediendo con el apóstol Pablo ahí en Corinto. Si usted no estuvo la semana pasada, déjeme decirle, la semana pasada no tuvimos luz. Entonces, como no tuvimos luz, tuvimos que echárnoslos a capela todo. Eso quiere decir que no pudimos tener la oportunidad de grabarlo como lo tenemos cada 8 días. Entonces no he tenido tiempo de poder grabar la sesión de Pablo en Corinto 1. Me voy a dar el tiempo para hacerlo, para aquellos que no lo pudieron escuchar y entonces puedan hilar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hoy vamos a ver la segunda parte. Brother, no seas malito, ciérrame esa para ver si así mitiga un poquito el sonido. Nada más esa, gracias. Entonces hoy estamos en la segunda parte de Pablo en Corinto. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a continuar en este estudio del libro de Corinto y el problema que Pablo se encuentra ahorita al llegar a este lugar es que no solo es un problema en la ciudad, porque Pablo cuando llega a Corinto se da cuenta que así como Atenas era una ciudad de mucho intelecto, dijimos que Atenas es un lugar a donde la gente está acostumbrada a la filosofía, hay muchos intelectuales, hay muchas formas de pensar y cada día hay situaciones nuevas que están surgiendo y Pablo se enfrenta a eso. Antes de ir a Corinto se enfrenta a Atenas. Ahora que va a este lugar que es Corinto, se encuentra con que Corinto no es una ciudad intelectual, sino es una ciudad carnal. Y cuando me refiero a carnal, me refiero a que es una ciudad llena de lugares, de espacios, por su situación geográfica, lo dijimos la semana pasada. Es un lugar que le da mucho énfasis a la carne. Dijimos que era algo así como Las Vegas, algo así como la ciudad del pecado. Corinto está ubicada en un lugar geográficamente allá en Grecia, a donde todos los que tenían que pasar por ahí en comercio, ya sea por barco, por caravana, como sea, tenían que pasar por ahí. Era un punto donde la gente se detenía, y como era un punto donde la gente se detenía, entonces los de ese lugar dijeron, pues ¿sabes qué? Pues como la gente llega de todos lados, vamos a hacer de nuestra ciudad un lugar que sea un lugar que dé entretenimiento. Y entonces descubrimos y platicamos que había un lugar ahí, en un monte ahí en lo alto, que tenía 1000 sacerdotisas, que todas las noches bajaban al pueblo y que no eran otra cosa más que prostitutas, y que entonces inundaban la ciudad y que Corinto se había convertido en un lugar de la carne. Y entonces Pablo está en este lugar, acaba de venir de Atenas, llega a Corinto, viene de Atenas a donde todo es intelectual, viene acá y ahora todo es carnal. Pero también descubrimos que Corinto ha causado un impacto en Pablo que se va a sumar a como él viene ya. Él viene cansado, desanimado. Es un hombre que ha experimentado en su propia vida el rechazo. Y cuando llega aquí está en un momento difícil, en una ciudad difícil. ¿Cuántos se han sentido así? De repente en tu vida dices, qué momento tan difícil estoy atravesando. Y Pablo está en este lugar y él sabe que como en todas las otras ciudades a donde él ha estado, Dios tiene un encargo para él. Pero antes de que él pueda hacer realmente este ministerio, de que pueda llevar a cabo los planes de Dios para esta ciudad,
él necesita ser animado. Ahora, usted y yo sabemos, si usted me conoce, nosotros no estamos aquí para y darle una palmadita en la espalda y que usted se vaya, ¡hurra! ¿No? Ese no es el motivo de la Escritura. En el sentido estricto de ella, en levantar sus emociones. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, no se trata de mí. El Evangelio no es que tú te sientas bien. El Evangelio es que tú te des cuenta lo mal que estás viviendo tu vida, que cambies tu vida y que le des la gloria a aquel que se la merece. Pero Dios, que es misericordioso, sabe que todos nosotros somos carne, somos débiles y que de vez en vez necesitamos, hey muchacho, levántate. Porque así es, tendemos a desanimarnos. Ahora, permítame, dijéramos los veteranos, echemos el cassette un poquito hacia atrás. Algunos ya ni saben lo que es el cassette, ¿no? ¿Qué es eso? ¿A quién le tocaron los cassettes? ¿Todavía te tocaron los cassettes, Rafa? Sí. Ok. Por ahí encontramos el otro día uno en casa y mi nieta de 7 años lo toma y dice, ¿qué es esto? Le digo, ¿cómo te explico? Ya no lo conoce. Pero echamos hacia atrás la historia y nos damos cuenta que Pablo, cuando sale en su primer viaje misionero, va con Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Cuando Pablo va en el primer viaje misionero y va con Bernabé, recorren este lugar de ahí donde visitan varias ciudades, vienen de regreso, descansan y cuando van a emprender el segundo viaje, ha sido un buen tiempo, pero cuando van a emprender el segundo viaje, Bernabé le dice a Pablo, vamos a llevar a Marcos con nosotros. Y Pablo le dice a Bernabé, a Juan Marcos no lo voy a llevar porque nos abandonó en el viaje. Y entonces hay una fricción entre ellos dos, hay un momento difícil. ¿Y qué nos deja ver la Escritura? Que aún entre hermanos hay ciertos roces. O sea, porque si tú eres de las personas que crees que cuando tú llegas a una iglesia cristiana y dices, ay no, allá en la iglesia todos han de ser bien lindos, todos son bien amables, pues más o menos, ¿no? Más o menos. Digo, todos aquí hoy domingo venimos bien peinaditos, bien vestiditos, oliendo rico y todo. Y está bien. Y gracias por hacerlo. Pero ese no es el verdadero yo. El verdadero yo es allá afuera, es en la casa. Y por eso siempre le he dicho, voy a ir con su vecino a preguntarle cómo es usted. No me dejo llevar por las apariencias, ¿no? Y entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Bernabé, no voy a llevar a Juan Marcos. Si hay una fricción entre ellos, se pelean. Y entonces en el segundo viaje, que es el que estamos estudiando, Pablo se lleva a Silas. Y en ese segundo viaje, cuando Pablo se lleva a Silas, se encuentra con Timoteo y se añade al viaje Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos. Y entonces estamos en la parte de la historia en que estos hombres han recorrido ya algunos lugares, han estado ahí en Macedonia, han estado en Tesalónica, fueron a Berea. Ahora Pablo tuvo que huir de Berea, está en Atenas, estuvo en Atenas, ahora está en Corinto y los demás están en otro lado. Y él está en este lugar y se encuentra con esta ciudad del pecado y enfrenta un problema doble. Una ciudad vil y un momento en su vida de desánimo, de cansancio, de depresión. Y cuando Pablo le escribe a los romanos desde Corinto, ¿se acuerdan que les dije que la carta a los Corintios, la carta a los romanos la escribe Pablo desde Corinto, les da una idea de lo que él está viendo. Vamos a ver cómo describe él el entorno donde él está. Romanos 1, versículo 24. Dice, la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fuera
fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira, adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Versículo 28. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Déjeme ponerle una pausa ahí y déjeme aclararle esto. Cuando una persona insiste deliberadamente en no tomar en cuenta a Dios en su vida, Dios le dice, ok, adelante. Porque ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. Versículo 29, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Parece que está hablando de Córdoba, ¿no? O sea, de repente escuchas y dices, oh, aquella ciudad, qué mala era. Pero esto es común en todos lados hoy en día. ¿Cierto? Hasta en Monterrey, ¿no? En todos lados, ¿no? En todos lados esto se aplica. Dice el versículo 30, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos. Y luego yo subrayé algo ahí que me gustó. Dice, no obedecen a sus padres e inventan maldades. En aquel momento en que Pablo está escribiendo esto, realmente esto es algo así como que escandaloso. ¡Wow! ¡Qué ciudad tan perversa! Pero hoy lo escuchas, hoy lo lees y dices, esta es la sociedad nuestra el día de hoy. Continúa diciendo, son insensatos, no cumplen sus promesas, son insaciables y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, y luego dice, no les importa. Y siguen haciéndolo. Además, afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. Entonces, cuando tú lees Romanos, que fue escrita en Corinto, dices, lo que Pablo está describiendo es el entorno en el que él está. Entonces, es una ciudad difícil y él está desanimado, él está en un tiempo en su vida personal, porque ya lo vimos la semana pasada, donde está cansado de persecuciones, de rechazos, de golpes, de mentiras, de traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si tú eres una persona de las que dices, ay, es que a mí me ha ido muy mal, porque a mí me han traicionado, porque es que a mí me han maltratado, porque a mí me han hecho esto, me han corrido, etcétera, etcétera, hey, únete al club, porque hay varios así. ¿Y sabes qué? En medio de todo esto, Dios ha sido bueno. Porque hoy vamos a aprender que Dios no deja a su gente. Dios no deja solo a su pueblo, a sus hijos. Por muchas razones estaba desanimado. Pero Pablo, que es guiado por el Espíritu Santo, en algún lugar de la Biblia, él escribe a los Corintios y dice que Dios se perfeccionaba en su debilidad. Que cuando él era débil, Dios lo fortalecía y lo hacía fuerte. ¿Sabes por qué? Porque no depende de ti.
Porque no es que digas, ay, voy a sacar de dentro de mí lo mejor que yo tengo. ¿Qué es lo mejor que tú tienes? ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer? Si la Biblia dice que no podemos, por más que nos esforcemos, crecer un poquito o añadir un poquito más de nuestra vida. No podemos. Necesitamos por eso venir ante la cruz y rendirnos a Él y decir, no puedo. Por eso es que estamos aquí. Porque levantamos nuestras manos y decimos, Señor, yo me rindo ante ti. Yo no puedo. Siempre que tú quieras que tu esposo o tu esposa cambie, que tu cónyuge cambie o que tus hijos cambien, no digas, Señor, cámbialo, por favor. Mejor di, Señor, yo no puedo, cámbialo tú. Pero primero, cámbiame a mí. Porque antes de que cambies a alguien, cámbiame a mí. Para que aplique. Porque es bien lindo decir, ay, sí, que cambie él primero. No, cambia tú primero. Necesitas fortalecerte tú. Y en esa confesión de que Dios se perfecciona en la debilidad, en la confesión de su propia insuficiencia, fue la base de su propia eficacia. Es el principio donde Pablo empieza a darse cuenta de que él necesita rendirse completamente a Dios y dejar que Dios actúe en él. Porque Pablo se va a enfrentar a esta ciudad que está terriblemente mal. Ahora, nada más para que tengamos una idea de lo mal que estaba esta ciudad, y se los he dicho en otras ocasiones, algún día Dios nos dé permiso de estudiar el libro de Corintios. Pero nada más para que tengan una idea de lo mal que estaba esta iglesia, Pablo empezó la iglesia de Corinto y estuvo 2 años y medio él al frente de la iglesia. Y aún así, tú te podrás imaginar que el pastor sea el apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Qué enseñanza debe tener! ¡Qué riqueza! ¡Qué forma! ¡Qué revelación! ¿No? De hecho, Pablo en 1 Corintios dice, no te quedas atrás en ningún don, lo tenían todo. Pero el entorno que había alrededor, la corrupción que había allá afuera, fue prácticamente irresistible. Y la sociedad en la que vivimos tiene un efecto tremendo en nuestra iglesia. Por eso es que nosotros hemos tratado de decir, no vamos a hacer esa palabra se me olvida. Cuando mezclas, ese sincretismo de tomar, hoy es el día del padre, celebramos el día del padre, hoy es el día de la mamá, celebramos el día de la... No, señores, perdón, eso es de ahí para afuera. Allá afuera celebras el día del... Porque hoy hay día para todos, ¿no? El día del niño, el día de la mamá, el día del papá, el día del taxista, el día de todo allá afuera. Aquí venimos a honrar a aquel que se merece la gloria y la honra. Porque es una tentación traerlo de allá afuera para acá, para que sea atractivo, para que la gente diga, ay, qué bonito, para que se sienta bien. Y la iglesia de Corinto estaba teniendo un tremendo problema. Porque la sociedad encontró su camino hacia la iglesia. Y mire lo que dice 1 Corintios 5:1. Ahora, todo esto es poner la base para que usted y yo entendamos por qué Pablo, aparte de que viene desanimado de todo lo que le ha sucedido, todo lo que va a enfrentar. 1 Corintios 5:1 dice, se dice de entre ustedes que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre. ¿Saben qué se llama eso? Se llama incesto. O sea, es algo escandaloso. Ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Cuando una iglesia adquiere una reputación como esa, es algo serio. Usted ha escuchado de algunas iglesias y dicen, oye, la iglesia fulana, pero ¿sabes qué? Ahí dicen que, pues yo he escuchado que ahí esto y el otro, lo que sea que se diga de las iglesias.
O sea, es decir, cada iglesia tiene cierta reputación. Terrible. Versículo 2. Y todavía, 1 Corintios 2, están orgullosos. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Por cierto, la Biblia habla acerca de expulsar gente de las iglesias que no llevan un estándar de vida correcto. O sea, hay disciplina dentro de la iglesia. Muchos pueden venir. Las puertas están abiertas. Bienvenidos, todos. Pero no todos forman parte de la iglesia. Los que forman parte de la iglesia son aquellas personas que se van comprometiendo con la iglesia, con el grupo, con el cuerpo de Cristo, que dicen, yo quiero, yo estoy dispuesto, mi vida está cambiando. Y esos son los que representan esta iglesia. Porque no todos los que vienen aquí son de esta iglesia. Eso es así, es un hecho. Es hasta que tú te vas involucrando poco a poco. No sé si me explico. Te vas involucrando poco a poco y entonces te vas haciendo parte de. Y cuando una persona empieza a hacer cosas que no debe, la iglesia está obligada a hablarle a esa persona y decirle, ven. Y la Biblia marca que primero tiene que hablarse a solas con él. Si no hace caso, entonces se lleva un testigo. Si no hace caso, entonces se expone ante toda la iglesia y se dice, tal persona así, 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 ya se habló con él una vez, ya se habló con él 2 veces, ya se le dijo esto, no obedece. ¿Sabe qué, señor? Usted no puede ser parte de esta iglesia, usted no puede venir. Pero entonces ya todos saben. Esa es la disciplina de la que habla. Imagínate lo que está sucediendo y que todavía se sientan orgullosos de ello. Por eso es que Pablo dice, saquen a ese hombre de ahí. ¿Qué no saben que una manzana podrida echa a perder a todas las demás? Versículo 4 de 1 Corintios 5. Reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y yo los estaré acompañando en espíritu. El poder del Señor, de nuestro Señor Jesús se hará presente. En ese momento entreguen a Satanás, al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en el que el Señor venga. Y este es un tema totalmente aparte y es todo un tema profundo. Pero lo único que le estoy queriendo resaltar es, había una situación tan grave ahí en Corinto. Todavía lo presumían, o sea, era una sociedad que se había infiltrado hasta la iglesia y estaba grave la situación. Versículo 9 de ahí, del mismo capítulo. En la carta pasada les dije que no tuvieran nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual. Pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni los avaros, ni los estafadores, ni los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrán que dejar este mundo ustedes mismos. Es decir, no te está diciendo no te juntes con ellos. O sea, si no, ¿cómo les predicas? Pero entonces, ¿cómo? Bueno, el versículo siguiente dice, lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo. Por eso yo les digo, no todo aquel que venga y que te diga, yo soy cristiano, tú vas a decir, es que es cristiano. Ok, yo tengo mis reservas. Aquí han venido muchas personas que me han dicho, soy cristiano, vengo de lejos, voy para tal lugar, déjenme pasar y predicar. Este lugar no se le da a cualquier persona. Es más, le voy a decir una cosa, yo en 15 días no voy a estar. Y he pedido que venga un pastor de otro lugar a predicarles. ¿Por qué? Podrás preguntarte, ¿y por qué no predico yo? Porque todavía no es el tiempo. Porque todavía no están preparados. ¿Por qué? Porque esto es algo serio. Esto no es nada más así de, ¿llegará su tiempo? Claro, tiene que llegar, tiene que ser, pero todavía no.
Lo que les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo practique pecado sexual, robe, adore ídolos o insulte a los demás, o sea un borracho, estafador. Luego dice, ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Dentro de la iglesia hay gente que dice ser y no es. Cuidado, no se junten con ellos, ni coman con ellos. ¿Sí conoce gente así? Que dice ser cristiana y que de repente sus vidas dicen otra cosa. Que dices, ¿pero cómo? O sea, pues dice que es cristiano y yo lo veo que anda ahí con otra señora. Hace muchos años atrás, una vez llegó una persona ahí a la iglesia donde íbamos antes y dice, me tocó abordarla a mí, era una señora, y me dice, oiga, vengo a buscar a fulano de tal, ¿lo conoce? Le digo, sí. ¿Usted quién es? Soy su esposa. Y inmediatamente yo aquí adentro yo decía, esta no es la esposa, esta no es la persona que él me presentó como su esposa. ¿Sí entiende lo que le digo? O sea, pueden venir y decir muchas cosas, pero tu vida tiene que reflejarlo. Y esto es lo que está pasando ahí. El problema que había ahí en esa iglesia que se había metido, 1 Corintios 6, versículo 9, dice así, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha probado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y recalco, y dice, muchos eran así, ya no son así. Es lo que está diciendo Pablo a los Corintios. Y lo que vemos aquí es que por un lado la sociedad está llena de estas personas idólatras, adúlteros, afeminados, abusadores, etcétera, etcétera. Y por otro lado está diciendo, ustedes eran así, ya no son así. Ahora, yo no creo que cuando Pablo, como les dije la semana pasada, llegó ahí a la ciudad de Corinto y se bajó del ADO, alguien de turismo llegó y le dijo, bienvenido a Corinto, y le entregó un folleto de turismo y dijo, aquí en Corinto tenemos prostitutas y tenemos homosexuales. Y no creo que haya sucedido algo así. No creo que se hayan anunciado así de, vengan aquí. No lo creo. Pero esa era la ciudad. 1 Corintios 6:13, también ustedes dicen la comida es para el estómago y el estómago para la comida, y Dios destruirá a los dos. Estoy de acuerdo, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Tenían otro problema. Otro aparte de ese, sí, eran glotones. Mi abuela diría tragones. 1 Corintios 6:15, recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar parte de lo que es de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no. Algunas personas de la iglesia, por lo que podemos leer ahí, se enredaban con las prostitutas, con las rameras, y ni siquiera lo ocultaban. Difícil, Corinto. Difícil la iglesia. 1 Corintios 7:2. Pero yo les digo, para evitar el pecado sexual es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa, de la misma manera la mujer con su esposo. Estaban teniendo relaciones sexuales y ni siquiera estaban casados. Eso suena mucho a como es hoy en día. Y te digo algo, Dios eso lo toma muy en serio. Tan en serio que 1 Corintios 10:8 dice,
no cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. Está hablando del Antiguo Testamento en un ejemplo. Dice, en un solo día murieron 23,000 por culpa de esa inmoralidad. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios toma muy en serio ese pecado. Y Él les advierte, les dice, no hagan eso, no vivan así. Dios ejecutó a estas personas. Pero aparte de que había homosexuales, prostitutas, bueno, de todo lo que les he leído de esta lista, aparte de todo eso, de que eran glotones, de que se acostaban entre ellos y no estaban casados, de que se juntaban con las prostitutas, aparte de todo eso, le suma el versículo 20 del capítulo 10 de 1 Corintios, no, porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Es decir, practicaban la idolatría también hacia los demonios. Y entonces Pablo dice, todo esto es Corinto, todo esto es lo que está sucediendo en su primera carta. Es a lo que se va a enfrentar. O sea, imagínate todo lo difícil que viene por la enseñanza, la paciencia, el estar ahí. Entonces, aprendimos la semana pasada que Dios va a ocupar 4 formas para consolar a Pablo. Número 1, eso ya lo vimos y lo vamos a ver muy rápido, nada más para entrar a los que son. Va a ocupar el compañerismo. Y Proverbios 18, versículo 24 dice, se pasa bien compartiendo con los amigos, y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Yo pensé que yo tenía muchos amigos. Yo no sé si a usted le pasó igual. Pero los verdaderos amigos, decía mi abuela, que se cuentan con los dedos de la mano. Son muy pocos. Puedes tener muchos conocidos, muchos. Conozco gente que parece reina de primavera, ¿no? Cuando va en la calle, hola, ¿qué tal? Y hola por allá, y hola por acá, y camina 2 cuadras y otra vez, ¿qué hombre? ¡Ay! Pero son conocidos. Amigos, muy pocos. Y aprendimos que el Señor, para animar a Pablo, lo primero que hace es que le hace llegar a 2 personas que se convierten en compañeros de Pablo, que son Priscila y Aquila, que son los que hacen las tiendas de campaña, al igual que él, y traen consuelo a su vida. Eso lo vimos la semana pasada. Y llenan un poco esa soledad que él está sintiendo. Vienen unos amigos y son de gran bendición, y Dios lo consuela de esta forma. Ya no está solo, ahora tiene a estas personas. También, número 2, lo que vimos es el apostolado. Y aquí hay algo maravilloso, porque aparte de los amigos que te ayudan en estos tiempos tan difíciles que uno puede estar viviendo en la vida, como cuando estás desanimado, cuando te sientes solo, cuando estás mal, cuando estás deprimido, Dios a Pablo le acerca a 2 personas que lo apoyan, pero también le acerca, le hace más bien entender que el apostolado que él está llevando, es decir, el fruto del trabajo que él está llevando, se está viendo en personas conversas, es decir, la gente que llega a los pies de Cristo. Y aprendimos que Silas y Timoteo vienen de Macedonia y uno le trae palabra y le dice, ¿sabes qué? La gente está creciendo, y otro le trae una ofrenda de amor y le dice, ¿sabes qué? Ponte a predicar, aquí hay una ofrenda que te mandan, y Dios provee. Y aquí vemos en 1 Corintios 9:16 que dice, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo, es solo mi obligación, y pobre de mí si no lo hago. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que él reconoce que tiene que seguir trabajando. Y en ese trabajo que él hace, él puede ver que hay mucha gente que está llegando a los pies de Cristo. Y esa gente que viene a los pies de Cristo lo animan. De hecho, los apóstoles, en este caso como Pablo, saben y reconocen que el trabajo que ellos tienen que hacer es ese, predicar. Llámese como se llame, tienen que predicar. El trabajo de un apóstol era
Oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra. Y eso se establece desde el libro de los Hechos, que es el que hemos estado estudiando ya por algunos meses. En el capítulo 6 dice, Hechos 6, versículo 2, los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios para estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo, dice, a orar y a enseñar la palabra de Dios. Entonces Pablo reconoce que es a través del trabajo que él hace como apóstol que Dios lo va a consolar también, porque va a venir gente a los pies de Cristo. Porque no hay mayor recompensa que esa. Que cuando tú trabajes recibas lo que tú anhelas por ese trabajo. Ahora, la iglesia, amados hermanos varones, necesita hombres que se sumen en ese esfuerzo. En el esfuerzo de predicar la palabra. Y no nada más es para los varones, es para todos, pero los varones necesitamos tomar el liderazgo de la iglesia y debemos ser aquellos que trabajemos en la palabra y en la doctrina. Es una necesidad urgente. Pablo le escribe al apóstol Timoteo, a su discípulo, en este caso a Timoteo, discúlpeme, en 1 Timoteo 4, y el versículo 13, y le dice, mientras yo llego, ocúpate de leerles a los creyentes las Escrituras, animándoles y enseñándoles. No se te olvide el don que recibiste por medio de profecía cuando los ancianos líderes te impusieron las manos. Presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. Y luego el versículo siguiente es clave, y es clave para todos. Escuche lo que le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres, dice, constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que te escuchan, de los que escuchan tus enseñanzas. Entonces, hay 2 cosas que debemos tratar en nuestra vida, en nuestro ministerio, con mucho cuidado: la forma en que vives y lo que enseñas, porque van de la mano. Se llama congruencia, porque tú puedes decir muchas cosas. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuántos padres de familia le dicen a sus hijos, no fumes, tú no fumes, y ellos fuman? Por ponerte un ejemplo, ¿no? O no digas mentiras, pero toca el de Coppel y le dicen, dile que no estoy, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas que no hay una congruencia. Entonces Pablo reconoce que él tiene que ponerse a trabajar. Eso lo consuela porque sabe que el fruto es gente que viene a los pies de Cristo. Y aquí retomamos la enseñanza donde nos quedamos la vez pasada. Hechos 18, versículo 7. Pablo salió de la sinagoga y fue a quedarse a la casa de Ticio Justo, quien adoraba al Dios verdadero y vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el dirigente de la sinagoga, y todos los que vivían en su casa creían en el Señor Jesús. Mucha gente de Corinto oyó a Pablo, creyó y fue bautizada. Ahora me voy a detener un segundo aquí y voy a tratar de explicar y de unir todo lo que les he estado diciendo. La semana pasada empezamos diciendo que Pablo llega a Corinto y empieza el caminar. Está desanimado y Dios le hace que vengan a él Priscila y Aquila, que son 2 personas con las que él se anima. Se queda en su casa, trabaja con ellos, son sus compañeros y lo fortalecen. También aprendimos que iba a la sinagoga a predicar los sábados y que mientras él predicaba conoció a estas personas y que mientras él predicaba entre semana él trabajaba. Aprendimos que vinieron a darle las noticias
de que la gente que él había dejado atrás en otras ciudades estaban creciendo y que le habían mandado una ofrenda. Y Pablo entonces está animándose por lo que está sucediendo con los compañeros y lo que está escuchando de las noticias que hay en otro lado. Y aquí acaba él un versículo antes de tener una confrontación con los judíos que no quieren nada, y entonces él se quita su capa, la sacude y les dice que su sangre sea sobre ellos. Él ya no se hace responsable, él ya está hasta acá de que no acepten. Y entonces dice: yo me voy a los no judíos, yo me voy a los gentiles a predicarles a ellos. Ustedes no quieren saber nada, yo me voy. Y entonces sale de la sinagoga y se va a la casa de junto. No se fue muy lejos. Ahí dice que se fue a la casa del vecino. Y que en la casa del vecino creyó esa persona, y que ahí llegó el líder de la sinagoga, de donde se acaba de salir, con toda su casa, que sí creyeron. Ahora, aquí es importante entender por qué Pablo se está animando con el trabajo que él está haciendo. Mi amor, ¿puedes regresar una? Ahí donde dice Ticio Justo, ¿sí lo ven? En la casa de Ticio Justo, quien adoraba al Dios verdadero y vivía al lado de la sinagoga. Luego el 8, Crispo, el dirigente, este Ticio y este Crispo son dos personas. Ahora vamos a 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo, es el mismo que acabamos de leer hace un momento, y a Gayo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que este Gayo es Ticio el justo. Siguiente, Romanos 16:23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Este Gayo y este Ticio el justo parece ser que son las mismas personas. Crispo y Gayo, que son los que se mencionan ahí en el 7 y en el 8. Son personas que llegaron a los pies de Cristo cuando Pablo estaba desanimado, cuando dijo: ya no quiero saber nada. Dios permite que estas dos personas lleguen, se empieza la iglesia ahí y empieza a animarlo para que él siga adelante con este ministerio que él tiene. Además dice el versículo 8 que muchos de los corintios escucharon y empezaron a llegar. Déjame decirte algo: cuando tú crees que no hay una salida, cuando tú sientes que todo se viene abajo, cuando tú piensas que no hay otra forma, Dios tiene una puerta abierta para ti. Y Dios alienta a Pablo a través de estas personas. Y número 3, son 4, número 3. Otra forma en que Dios va a alentar a Pablo es la relación que él tiene con Pablo. Si mis amigos me animan, y si las personas que vienen a los pies de Cristo por el trabajo que yo hago me animan, no solamente se va a quedar ahí, sino que Dios personalmente me va a animar también. Es lo que le sucede a Pablo. Porque la persecución no se detuvo, la persecución siguió. Dice 2 de Tesalonicenses 3, que es a quien escribe, estando él en Corinto, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, la presión seguía, y Dios entonces lo anima con los amigos, con el fruto del trabajo que él está haciendo, pero también él tiene momentos especiales para animar a la gente que él dirige. ¿Se acuerdan de Jonás? Aquel que se lo tragó la ballena o el cachalote, ¿se acuerdan? ¿Lo han escuchado por lo menos? Bueno, Jonás pasó por un momento muy difícil, no había quien lo animara,
y Dios fue el que tuvo que ir a animar a Jonás. Pablo recibe de parte de Dios el ánimo que él está buscando en los capítulos 18, 22, 23, 27. De hecho, en el capítulo 27, Pablo está yendo en un barco y se desata una tormenta. Y entonces todos están paniqueados, entiende la palabra paniqueado, en pánico, ¿no? Están muy mal. Y Pablo recibe en una visión un mensaje de parte de Dios que le dice: no te preocupes, tú tienes que llegar a Roma, el barco se va a destruir, van a naufragar, pero nadie va a morir. Y entonces Pablo habla con la gente y dice: no se preocupen, todos vamos a sobrevivir, el barco se va a hundir, pero a nosotros no nos va a pasar nada. Entonces, una y otra vez Dios animando a Pablo a través de diversos mensajes. Pero llamo su atención que aquí en Hechos, versículo donde estamos, versículo 9, el Señor mismo va a animar a Pablo en su tercer punto del que estamos estudiando, de la siguiente forma. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto podría implicar que Pablo se estaba poniendo un poco indeciso sobre seguir predicando. A lo mejor estaba pensando: híjole, la situación ya está muy caliente y voy a dejar que se enfríe un poco. Y entonces Dios viene y le dice: no te detengas. Y si me permite otra vez desglosar 3 puntos. Número 1, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, le dice Dios. No dejes de hablar, porque yo estoy contigo. Escucha, Dios está contigo. No estás solo. Josué, después de estar con Moisés 40 años en el desierto, llega el momento que Moisés muere y ahora Josué es el que tiene que seguir. Dios ahí en Josué 1, versículo 5 le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Y luego ahí mismo en el versículo 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, por segunda vez le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo le hago una pregunta: ¿cómo es el nombre de Jesús? ¿O cómo lo planteo? ¿Cuál es el nombre de Jesús cuando es anunciado por el ángel? ¿O cómo se le conoce a Jesús? Aparte del nombre de Jesús, sé que es el Cordero, sé que es el León, pero también Emmanuel, ¿qué significa? ¿Cómo? Ok, a ver. El Señor mismo le dice en una visión a Pablo: no temas, yo estoy contigo. El Señor le dice a Josué: no temas, yo estoy contigo. En Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, he aquí que dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es Jesús. Y el mismo nombre de Jesús significa Dios con nosotros. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jeremías 1:17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y habla
todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, si Dios está contigo, y esa es la pregunta, ¿Dios está contigo? Creo que Lucy nada más está y creo que nada más como 2 están convencidos, ¿no? Si Dios está contigo, entonces ¿por qué caminamos por la vida todos? ¿Sí entiende lo que le digo? ¿Sí está captando lo que le estoy tratando de decir? Si el Señor del cielo es el Señor de tu vida, ¿por qué el día de mañana, cuando te levantes y Dios te da vida y vayas a enfrentar las situaciones que vayas a enfrentar, ¿por qué lo vas a hacer con ese ánimo de decir, ay, pues a ver qué sale? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado, yo lo confieso. Yo también le confieso que de repente, algún momento en la vida, te levantas y dices, pues a ver qué sucede, ay, otro día más, pues a ver si ahora sí salen las cosas como tienen que salir. Pero cuando escucho algo así, la verdad es que me llena. La verdad es que me entra así una situación como decir, pues ¿en qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Si está Emmanuel conmigo. Si el Dios del cielo me está diciendo, yo estoy contigo, pero la pregunta es, ¿sí está contigo? Porque te voy a decir otra cosa, Dios no anda con cualquiera, Porque ya lo vimos. O sea, algunos dicen ser cristianos. En segundo lugar, dijimos que íbamos a desarrollarlo en 3. El segundo lugar, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte daño. Nadie te va a tocar. No. Si Dios está contigo, nadie puede hacerte nada si Él no lo permite. Si Él no permite, nadie te va a hacer nada. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. No sé si les he platicado aquella ocasión cuando estábamos orando por las personas y les dije a las personas, estábamos así formados y les dije, cierren sus ojos, vamos a orar, déjenme orar por usted. Y estábamos orando y de repente yo fui con un señor y me puse a orar por él y cerré mis ojos y estaba orando por él y de repente se oyó algo así como si alguien tirara algo. Y yo seguí orando y de repente me di cuenta y era una navaja y le dije, ¿se te cayó? Y dice, sí, dice, te iba yo a clavar la navaja. Y dije, ¿y por qué? Y dije, no sé, pero no pude, la tuve que tirar. Cuando Dios está contigo y Dios no tiene planes de que tú te vayas todavía, no te vas a ir a ningún lado. Aquí la situación es, no se me emocionen y todos digan, Dios está con nosotros. No. Asegúrense que Dios esté con ustedes. ¿Ok? Ese es el punto. Y el tercer lugar, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No dejes de predicar, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora aquí, amados, viene un punto que es todo un tema profundo y largo y extenso, que no tengo tiempo para exponerlo, solamente lo voy a dar así de rápido. Cuando Él le dice, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad, no dejes de predicar, porque aún no todos los elegidos son salvos, tenemos que ponernos a pensar. Entonces,
¿Es por elección? Sí. ¿Usted cree que usted elige a Dios? No. Dios no está tronándose todos los domingos los dedos para decir, ay, ojalá que este domingo sí me acepten. Dios no está en su trono diciendo, ay, ojalá que no se duerma y que ponga atención porque esto es para Él, ¿no? No. Entonces usted no elige a Dios, usted no dice, hoy yo te acepto. No. Tú no tienes esa capacidad. Entonces, ¿cómo es? Él te acepta a ti. Si no, ¿de qué otra manera explicamos este versículo? Mire, Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Crees que fuiste elegido para ser salvo antes de la fundación del mundo? Sí. Es por eso que la Biblia dice en Apocalipsis 13:8, y la adorarán todos los moradores, está hablando de la bestia, los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que hay unos que sí y hay otros que no. Los que sí fueron elegidos por Él. Si vienes a Jesucristo, vienes porque fuiste elegido antes de que comenzara el mundo. Si rechazas a Jesucristo, es por tu propia responsabilidad. Y podrás decirme, no entiendo. Pero te voy a decir algo, debemos admitir, aceptar las Escrituras y todas las paradojas que hay de la soberanía de Dios y de la responsabilidad. Déjame tratar de explicarte un poco. Tú no tienes, o más bien, Dios no piensa como nosotros. Dios piensa, dice, sus pensamientos son mucho más elevados. Cuando se escribió el libro de Hechos, dirás, Lucas lo escribió, y yo te podría decirte, no, lo escribió el Espíritu Santo. ¿Cuál es el correcto? Ambos. Ahí hay una paradoja, ¿no? Unos dicen, no, Lucas, porque Lucas, sí, pero ¿quién lo inspiró? El Espíritu Santo. Ah, entonces lo escribió el Espíritu Santo. No, porque el que arrastró la pluma fue Lucas. Y entonces, a ver, pero no, son de esas cosas que hay en la Biblia que no alcanzamos a entender. Cuando Jesucristo bajó a la tierra, ¿fue 100% Dios? Cuando Jesucristo bajó a la tierra, ¿fue 100% Dios? Sí. Te voy a decir por qué. Porque Él tenía omnisciencia, Él sabía lo que estaban pensando. ¿Fue 100% hombre? Sí. Pero nada en esta tierra puede ser el 200% de algo. Pero entonces, ¿cómo es eso? No lo sé. Hay cosas en las Escrituras que uno no alcanza a entender. Y qué bueno que no las entendemos. Eso es responsabilidad de Dios. Lo que sí debemos entender es que si Dios nos está llamando, tenemos que ir a Él. ¿Se acuerdan que hemos visto que en las Escrituras que Pablo llega a un lugar y la gente que tiene hambre y que tiene sed se acerca y escucha y abre, y está Lidia allá en Filipos, y están los de Berea que dicen que estudiaban y que cada cosa que Pablo decía iban a las Escrituras y las checaban para ver si era cierto? Gente que tiene hambre, que su corazón anhela, que su corazón está todos los días diciendo, ¡ay, yo quiero justicia, yo quiero paz, yo quiero amor! Esa gente es la que Dios atrae a Él. Esa es la gente que viene a Él. ¿Hay gente que lo rechaza? Claro,
Porque es muy diferente pararse en la esquina y decirle a la gente, ¿usted cree en Dios? 90% te va a decir que sí. Entonces no se trata de creer. El diablo cree en Dios. O los demonios, dice la Escritura, creen en Dios y ellos por lo menos tiemblan. Nosotros ni siquiera temblamos. Entonces, ¿de qué se trata? De si tú en el día de hoy tu corazón está sintiendo un llamado de parte de Dios, no lo rechaces, tú ve a Él. Ahora Dios ha prometido que tú y yo debemos llevar fruto como cristianos. Y eso me emociona porque el entender que yo debo llevar fruto, eso me hace entender que Él va a hacer esa obra en mí. Y de esta forma es que Dios anima al apóstol Pablo. Lo anima a través de estas cosas. El Señor animando a Pablo, su apóstol, para seguir trabajando en su obra. Lo anima con los amigos, lo anima con el apostolado. ¿Con qué otra cosa lo anima? Aquellos que anotan. Con su relación. Y nos falta un último, que ese lo vamos a ver después. Cierre sus ojos y oremos. Dios Padre, cuando nos expones a tu palabra y a la realidad de nuestras vidas, a través de ella nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Hay tantas cosas que podemos pensar que sabemos, que entendemos, pero la verdad es que al ser expuestos a tu palabra nos damos cuenta que no. Hoy mi oración es, junto con la de mis hermanos, que sigas trabajando en nosotros. Te agradezco porque nos das esa oportunidad de conocerte. Gracias por infundir a nuestra vida ese ánimo, porque al escuchar que tú estás con nosotros, la vida cobra otro sentido. Se disipa toda incertidumbre, se disipa toda inseguridad, porque si tú quieres que las cosas sucedan, van a suceder. Y porque si tú permites que ciertas cosas suceden es porque tú sabes la razón del por qué. A veces no lo entiendo, a veces no alcanzo a comprenderlo, pero confío en que si estoy en ti, en que si tú estás conmigo, tiene el propósito de hacerme mejor, de darte la gloria a ti. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. La verdad es que las dificultades en la vida son diversas y siempre están día a día. Es parte de la naturaleza del ser humano. Es parte de la vida. Las tribulaciones, las dificultades. Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, Señor, cuando terminamos con una, vienen otras. Y cuando se acaban unas y decimos o pensamos, ay, ahora sí voy a descansar, a la vuelta de la esquina viene la otra. Pero es muy diferente cuando tú estás con nosotros, porque sea lo que sea que venga, aún la misma muerte, para nosotros los que te amamos y los que sabemos hacia dónde vamos cuando termine esta vida en esta tierra, es muy diferente. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu riqueza en tu palabra, por tu paz, por tu misericordia, en Cristo Jesús. Anima a los hermanos, Señor.